estamos en el punto tratando las leyes de Newton, recordando. Y a lo que estáis acostumbrados a plantear la segunda ley de Newton, el movimiento en coordenadas cartesianas. Coordenadas. O sea, estamos en el capítulo, en el tema 1 del Taylor. Lo que voy a hacer es cogerme un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El problema que llamo yo el alambre parabólico. O sea que ya vamos a empezar. Va a ser voy a intentar encontrar cómo es el movimiento de un cuerpo puntual con ciertas restricciones, con ligaduras. A este problema le pongo el título de alambre parabólico. Por darle un... Bueno, ¿y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Tenemos, bajo la acción de la gravedad, la atracción gravitatoria, un campo gravitatorio uniforme, tenemos una bolita que la podemos considerar como puntual. Y la restricción en su movimiento, si no hubiese ninguna otra restricción, nada más que va a ser el movimiento en el plano, o sea, sería un movimiento en el plano de la pantalla, eso ya sería una restricción, ¿de acuerdo? Bajo la acción de la gravedad, tendríamos entonces 2 grados de libertad en el movimiento, lo que comenté yo. Es como limitar el movimiento solo a un plano determinado, entonces de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Pero le voy a hacer una limitación, le voy a obligar todavía más en su movimiento, a una restricción todavía mayor, que es pincho esta bolita por un alambre. Y el alambre tiene forma, la forma que a mí me dé la gana. La forma es, en particular, vamos a dibujarla así, un alambre parabólico, con forma parabólica. ¿De acuerdo? Sin rozamientos el problema. Sin rozamientos de ningún tipo. Sin rozamientos de ningún tipo. Es decir, despreciamos el rozamiento con el aire y el rozamiento, fijaos que le he tenido que hacer aquí naturalmente un agujero a la bolita, ¿no? Para que, entonces en principio uno diría, pues ahí está rozando entre el alambre, pero bueno, lo he engrasado también que ahí eso no roza. Entonces es únicamente bajo. Claro, ahora ya le hemos metido otra restricción más, que es ya no te puedes mover todo en el plano, sino que únicamente siguiendo esa curva. De hecho, la trayectoria tiene que seguir ese alambre, va a ser una trayectoria parabólica, pero como ya veis no la del movimiento parabólico bajo la acción libre de la gravedad, sino es una parábola invertida. Más condiciones, pues dejamos la bolita en una determinada posición en reposo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, a esa altura. Y suelto la bolita, tendré que decir exactamente cómo es esa parábola. O sea, eso simplemente he dicho, pero tengo que decir exactamente cómo es para resolverlo. Bueno, podemos poner ya aquí, si queréis, un sistema de ejes, un sistema de referencia. Ahí. ¿De acuerdo? Por cierto, el sistema de referencia, os doy permiso, el observador, sistema observador, sistema de referencia. ¿Son los novatos o tienen alguna otra cosa?
No, como estaban ahí con cierto barullo y he visto casi gente disfrazada, digo, bueno, será que están... Observador o sistema de referencia lo podemos considerar inercial. ¿De acuerdo? O sea que despreciamos el efecto de la rotación de la Tierra. No os preocupéis que uno de los temas que tenemos que tratar no muy tarde, así tal como lo tengo pensado, es precisamente ver qué ocurre con las leyes de Newton en sistemas de referencia no inerciales. Pero eso más adelante. Vosotros venís aquí considerando, bueno, habéis visto ya lo de la fuerza centrífuga y esas cosas, pero lo tenéis así un poco suelto en la cabeza. Si no creéis que lo tenéis suelto, os lo voy avisando yo. Bueno, entonces no tenemos ningún problema de esos, ¿eh? O sea, que tenemos por aquí a nuestra persona, nuestro observador, y pone esas direcciones en el espacio y esto. Bueno, de tal manera que entonces el alambre tiene una forma, por ejemplo, igual a x cuadrado. ¿Vale? Y yo dejo inicialmente la bolita está en reposo. Eso no quiere decir que esté en equilibrio. Cuidado con esos términos que normalmente, bueno, no veo que muchos tengan, pero sí algunas personas veo que no terminan de diferenciar lo que es estar en reposo y estar en equilibrio. En ese instante está en reposo, eso quiere decir que en ese sistema de referencia, en reposo en ese sistema, tiene velocidad cero, pero no significa que en un instante posterior siga con velocidad cero. No significa que no se vaya a mover, evidentemente. En cuanto lo dejé suelto, lo pongo ahí y suelte, pues naturalmente eso va a caer hacia abajo a lo largo del alambre. Eso está claro. Pero está en reposo, o sea, velocidad inicial nula. Velocidad inicial nula. Por ejemplo, ¿en qué posición? En x igual a -1, o sea, que esto sea, por ejemplo. Esto es el origen, pues, aquí menos. De tal manera que entonces, tal como lo he puesto obligadamente, esto es en coordenadas, a posiciones tiene coordenadas -1, coordenada x, -1, coordenada y 1. ¿Vale? Bueno, y ahora, pues, podría decir realmente es estudiar el movimiento, qué es lo que va a ocurrir con esa bolita, pero a lo mejor vosotros os sentís un poco así si no hago una pregunta concreta, ¿entendéis? A ver, pues vamos a preguntarnos algo concreto que nos obligue de cualquier manera a resolverlo. Nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en alcanzar la bolita, en pasar por el origen de coordenadas? Eso es una pregunta así directa, no hay... Ahí no hay... Determinar el tiempo que tarda en pasar por el origen de coordenadas, es decir, el punto más bajo. Del alambre. Bueno, ¿qué hacemos? Fijaos, alguno podría tener ya una tentación, que está bien, o sea, tener tentaciones y tener intuiciones y todas esas cosas está muy bien, probarlas, sobre todo tenerlas y probar a ver si ese camino. Dice, tal como vienen a mis manos, esto, así los alumnos dirían, estarían tentados. Es decir, pues, hombre, no hay rozamiento, la gravedad, que es una fuerza conservativa, bueno, ya veremos a ver si no, ¿no? Si os han hablado de fuerzas conservativas y no conservativas, ese término que acabo de decir, fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, ¿no? Así explícitamente, ¿no? Pero sí os han hablado de energía potencial, ¿no?
Pero para hablar de energía potencial, precisamente, hay que hablar de fuerzas conservativas. Solamente va a existir energía potencial para aquellas fuerzas asociadas a aquellas fuerzas que son de un tipo, que son fuerzas que veréis entonces, ya que no lo habéis visto así, de todas maneras lo tenemos que ver nosotros, en el capítulo 3 del Taylor, que trata de la energía. Bueno, pero eso no os preocupe a vosotros. Ahora mismo la tentación sería, pues aplico la conservación de la energía mecánica. No tenemos todos esa tentación, ya que no hay rozamientos. Eso quiere decir que la energía cinética más la energía potencial gravitatoria es constante. Me refiero con la energía mecánica, energía cinética más energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno diría, pues en esta posición, ¿qué tendríamos? Tenemos energía cinética 0. Tendremos energía cinética, ¿qué letra podemos escoger? A veces pondré sub C, a veces pondré K de Kinetic Energy, a veces incluso en los libros se utiliza T, o sea que letras de estas se utilizan por defecto estas, ¿no? Incluso en los libros de texto no veréis en los libros en inglés E sub C, pero bueno, en español. Vamos a utilizar K de Kinetic. ¿De acuerdo? Esta es la energía cinética. De tal manera que E... ¿Y la energía potencial qué letra voy a utilizar? Pues U, para la energía, U mayúscula. La energía potencial gravitatoria, naturalmente. Entonces tenemos, claro, aquí tendremos K más U. Y esto lo que estamos diciendo es que en este problema, como no hay disipación, esto es constante, permanece constante. Permanece constante. Pongo CTE para constante. Lo mismo que PTO para punto, muchas veces, o sea, siempre escribo Z, manías, ¿qué le vamos a hacer? PT es constante, no cambia. Eso quiere decir que en el instante inicial, que estaba poniendo aquí, pues tendríamos K igual a 0, y U, si tomamos como nivel de referencia en la energía potencial justo la altura del punto más bajo, pues entonces que tendremos la masa de la bolita por G, por la altura, pues 1, ¿no? En ese caso, ¿no? Tendríamos que U MGI, entonces tendríamos en la posición inicial 1. Es decir, que tenemos que va a ser pues, mg por 1. Cuidado que el 1 tiene dimensiones, ¿vale? Tiene dimensiones. Por eso he puesto el 1, porque si no uno pondría mg. A ver si os dais cuenta. Pero ya tendría ahí rechina en la cabeza, porque uno tiene a la izquierda energía y a la derecha piensa uno que tiene fuerza, ¿no? El peso, mg, ¿no? Porque ese 1 tiene dimensiones, es la altura, en metros, porque está en el sistema internacional todo. Bueno, y entonces en la posición más baja, ¿qué tendríamos? Más baja, pues tenemos energía potencial 0 y energía cinética, pues tendríamos 1/2 de mv al cuadrado. ¿De acuerdo? Y en general, naturalmente, tendríamos para cualquier posición vamos a ponernos en otra. Para cualquier posición que tendríamos que E sería mg por I más 1/2 de mv al cuadrado. Eso es lo que tenemos. De hecho, entonces yo puedo sacar, efectivamente yo puedo obtener cómo es la velocidad con la que llega a cualquier, o sea, en cualquier posición del alambre, en particular si me han preguntado por el punto más bajo, pues nada más que, ¿no? Tendríamos ahí el mg por 1 igual a 1/2 de mv al cuadrado, pues mm, pues entonces tendríamos que v al cuadrado sería 2 veces g1
la altura, es decir, v igual a la raíz cuadrada de g, 2g por 1. Esa sería, en metros por segundo, sería la velocidad que... Pero es que no me he preguntado eso. ¿No? Es decir, que si ante esa pregunta alguien me contesta esto, pues muy bonito, pero no contestas a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer ahí? No dice, oh, puedo hallar la velocidad quizás en cualquier punto de la... Yo ahí yo me siento un poco perdido, ¿no? Quizás. No se os olvide una cosa, ¿eh? Fijaos que llego aquí, por supuesto sabéis cosas o debéis saber cosas, por ejemplo, lo de la conservación de la energía. No se os olvide jamás que lo que habéis aprendido, la conservación de la energía mecánica cuando no tenéis rozamientos, cuando únicamente tenéis fuerzas conservativas, eso que no habéis oído, que no es nada más que un cocinado, es la palabra que utilizo yo de la segunda ley de las leyes de Newton. Es decir, que no dan más información que las leyes de Newton. ¿Está eso ya dicho claro? Es decir, que si yo utilizo la segunda ley de Newton y además utilizo la conservación de la energía mecánica, no es información independiente. Es la misma información que contiene la segunda ley de Newton, puesta de otra manera. No es más información. Desde el punto de vista matemático, entonces no sería un sistema de ecuaciones independientes, sino que unas dependen de otras. ¿Está eso bien claro? Lo veremos más lentamente eso. Pero quiero que lo tengáis en cuenta, ya porque a lo mejor no lo teníais tan claro, ¿no? Iba a decir. No lo sé. Bueno, vamos a intentar entonces a ver qué ocurre, ya que estamos y he puesto como ejemplo de segunda leyes de Newton en coordenadas cartesianas. Pues aquí dejo una interrogación. Dejo una interrogación y digo, pues no sé seguir, por así decirlo. Yo sí sé seguir, pero lo quiero dejar para luego. Es decir, que sí podría seguir en este punto, ¿eh? Pero bueno, como me planteo como vosotros, digo, pues, sinceramente no tengo ni idea. Porque si alguien tiene ahora la mínima tentación de decir, hombre, pues no sé, coges a lo mejor la velocidad en ese punto que hayas de esta manera, y suponiendo que supieses la longitud del tramo ese de alambre parabólico, que es mucho suponer, ¿de acuerdo? Porque así de memoria, desde luego no creo que lo sepáis, habría que integrar. Pero bueno, suponiendo que tuviésemos esa longitud, uno diría, pues nada, oye, velocidad es distancia dividido por el tiempo, pues entonces tengo nada más que pasar, ¿no? V igual a S dividido por T, por decirlo así de una manera mental, ¿no? Y entonces uno dice, pues nada, T igual a S dividido por V y ya está el tiempo. V lo saco de lo que hemos dicho ahí arriba, S, bueno, pues os lo doy incluso yo, si queréis, lo que vale la longitud de ese tramo de parábola y ya estaría. No, porque esto implica que estáis cogiendo la velocidad en todos los puntos de la trayectoria y por supuesto que no tiene la misma velocidad. No es un movimiento uniforme. Es decir, que esa tentación os la vais quitando de la cabeza. ¿De acuerdo? Si no me queréis hacer la vida fácil, que no es el caso, ¿no? ¿Verdad? Porque a partir de ahí ya quiere decir que uno no tiene los conceptos de lo que es posición, velocidad, aceleración claros. Bueno, pues en este punto ya veremos. Ya veremos más tarde. ¿Qué podría hacer? Vamos a cogernos y vamos a intentar resolverlo con las leyes de Newton, directamente. Estas me van a dar las ecuaciones, como os dije el otro día, ecuaciones del movimiento, que tendré que resolver, si es que puedo, igualar, y ya está. Bueno, ¿cuántas ecuaciones del movimiento va a haber? O sea, ¿con cuántas ecuaciones voy a poder describir el movimiento de esa bolita? O sea, si soy un artista,
del bolígrafo, iba a decir cuál es el número mínimo de ecuaciones que van a poder describir el movimiento de la bolita a lo largo del alambre. Ahora, la cuestión es la siguiente, es decir, anda, a ver, en principio, si no tenemos el alambre, son 2 grados de libertad. Con el alambre lo estoy reduciendo en un grado más, es decir, que tiene como mucho, se puede mover a lo largo de una curva, es decir, 1 grado de libertad. ¿Cómo obligamos, o cómo obliga naturalmente el alambre a que siga el alambre? Naturalmente por fuerzas, es decir, fuerzas de ligadura. Es decir, que hay ligaduras. Ya veremos a ver cómo las podemos expresar. Pero en principio, ya sabemos, uno lo ve. O sea, no es muy difícil ver que tiene un grado de libertad, ¿no? Solo se puede mover de una forma. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Lo ve todo el mundo? Sí. Es decir que, fijaos, todavía más, porque no decís nada, pero yo sé por esa cara que vuestro compañero de gafas no lo ha visto. A pesar de que no dice nada, ¿eh? Yo apostaría, o sea, si ahora me tengo que apostar algo, yo apostaría que no. Ya sé que no hay un... No, digo, no tú, el que está... No, es que tienes... No tú. Apunté hacia ahí, pero el balazo atravesó a tu compañero en azul y te dio a ti, iba a decir. No te sientas ofendido. No, es que le he visto la cara, estaba mirando su cara, no tu cara. Y yo apostaría, si tengo que apostar algo, a que no lo tiene. Pero bueno, es una apuesta, a lo mejor me equivoco, me equivoco de... Pero tú no eres el único. Yo diría que estás bien acompañado por muchos. Hablad, os lo estoy avisando. Si no habláis, y yo digo eso, pregunto eso, ¿está todo claro? Y no decís nada, está todo claro. A pesar de que yo sé que no está. Pero no me atáis de pies y manos. ¿Está eso entre nosotros, que no haya ese malentendido? O sea, por favor, ¿no? Olvidaos de los... Somos amigos y me podéis preguntar y interrumpir y todas esas cosas. Entonces yo me estoy mentalmente sentando ahí y digo, pues yo tampoco lo veo claro. Pues ¿cómo lo puedo expresar de otra manera? A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Cuántos parámetros necesito para determinar la posición en un instante de esa bolita? Coordenadas, si queréis, entre comillas. ¿Estáis de acuerdo? Si fuese un movimiento en el plano, libre, pues naturalmente necesito decir cuál es, y pienso en coordenadas cartesianas, pues naturalmente uno dice, pues, la componente X y la componente Y, efectivamente. Pero es que hay en este problema ¿son independientes X e Y? No. Es decir, que solo necesito una. X o bien Y, eso depende de cómo seáis de raros. Pero ni siquiera necesito pensar en coordenadas cartesianas. O sea, ahora mismo estoy utilizando, solo necesito para determinar la posición una coordenada o un parámetro. Bueno, vamos a dejar una coordenada. Por ejemplo, la coordenada X. Entonces, si yo tengo X, naturalmente Y será X al cuadrado. Y ya tengo la posición. Y esto va a ser, normalmente para vosotros en mi asignatura va a ser así. ¿De acuerdo? Que el número de grados de libertad que va a tener los sistemas con los cuales nos vamos a enfrentar va a ser igual al número de coordenadas que necesito para determinar de forma unívoca la posición, la situación de ese sistema. Ya veis que utilizo ahora
palabra sistema, porque puede estar formado por varios cuerpos, por varias, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo ahora de forma general. Para vosotros, para nosotros, en esta asignatura, a este nivel, vais a tener una equivalencia entre ambas cosas. Es decir, que si os doy ya libertad, es decir, no os preocupéis, que no, en algún momento a lo mejor os pongo un ejemplo más adelante, un ejemplo que viene en el Taylor y es muy típico en todos los libros, que es un ejemplo en el que necesitaremos para un movimiento, por ejemplo, con 2 grados de libertad, más de 2 coordenadas, 2 parámetros para determinar la situación del sistema. Ese tipo de sistemas reciben un nombre, ¿no? Ahora no lo digo, más adelante lo diré. O sea que hay también sistemas con esa dificultad añadida. Los más sencillos, naturalmente, son los que vamos a tratar nosotros. O sea que vamos a tratar lo más sencillo, ¿eh? No se os olvide. Hay cosas todavía más complicadas. Bueno, en definitiva, en este caso, con lo que ha dicho Miguel, pues una coordenada, pues un grado de libertad. Otra coordenada que podría utilizar podría ser simplemente la distancia recorrida sobre el alambre. Es decir, que si yo tengo el alambre de esta manera, ¿no? Y empiezo a medir distancias, por ejemplo, no tendría por qué ser la posición inicial, a lo mejor, por ejemplo, desde el punto más... pero vamos a dejarlo así, desde la posición inicial. Pues efectivamente, yo solo necesitaría un parámetro S para saber dónde se encuentra la bolita. Y a partir de ese, lo que se ha movido a lo largo del alambre, obtendría tanto X como Y, ambas coordenadas. Es decir, que puede utilizar hay infinitas formas. Bien, pero aquí utilizaremos naturalmente hoy, porque he dicho en coordenadas cartesianas, pues coordenadas cartesianas. Salvo que se me caliente ahí luego al final la boca y sigamos por otro camino. Pero no creo, hoy no quiero. Vale, pues entonces vamos a por ello. ¿Hemos entendido todo el mundo claro? Hice una pregunta, que os hice una pregunta. Os dije, entonces, ¿cuál es el número mínimo de ecuaciones que necesito para describir el movimiento? Eso quiere decir la posición de ese cuerpo en cualquier instante. Una. Es decir, que uno está viendo, va a haber una Bueno, eso si soy un artista del boli. ¿Entendido? Menos de una, evidentemente no va a describir nada. Vosotros diréis, vaya tontería. Ya claro, pero imaginaos ahora un sistema que tuviese 2 grados de libertad, ¿no? Entonces yo ya sabría, en ese caso, que el número mínimo de ecuaciones, si soy un artista, será 2. No 1, ni 3, 2, el mínimo. ¿Entendido? O sea, que ahora uno piensa, por supuesto que es 1, ¿y por qué no iban a ser 2? A ver si lo pilláis. Ya que estamos hablando del eje X y del eje Y, pues uno diría, pues no, pues tendré una ecuación para X y una ecuación para Y. Efectivamente, pero es que voy a poder combinarlas para tener una, y eso lo vamos a lograr. Es decir, que con vosotros, ya que os he dicho, son ecuaciones del movimiento, voy a obtener con vosotros una ecuación que describe el movimiento de esta bolita. ¿Qué tenemos que hacer? Diagrama del cuerpo libre, otra vez. Saque el... Por ejemplo, vamos aquí tenemos la bolita que se va moviendo. Naturalmente, por la conservación de la energía, el movimiento va a estar limitado, va a estar restringido entre esta posición y esta otra posición. De hecho, otra manera de preguntar igual de bonita y en el fondo exactamente la misma podría ser determinar el periodo del movimiento. Es una oscilación, o sea que otra forma equivalente sería el periodo de la oscilación. Vale, en una situación, en una posición genérica, eso es importante. Pues, por ejemplo, aquí. Tenemos ahí. Aíslo la bolita, a pesar de que es puntual, le estoy dando una forma. Ahora, ¿qué necesito más?
Necesito las fuerzas que están actuando sobre la bolita. Pues vamos. Y necesito ponerlas correctamente y que no me falte ninguna, porque si no, la hemos fastidiado. mg. Peso, que no se me olvide el peso, que es lo más facilongo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, claro, ahora viene, está en contacto con el alambre. Y el alambre ejerce fuerzas, o sea, va a ser la ligadura. ¿Qué tipo de fuerzas de contacto tenemos ahí? Que van a ser las ligaduras. Uno dice, pues, naturalmente vas a tener, al tener un contacto entre dos cuerpos, entre el libro y la mesa, entre exactamente lo que teníamos el otro día con la escalera y las paredes. Tendremos una fuerza normal, perpendicular, y tendremos, en todo caso, en general tendríamos una fuerza tangencial. Tendríamos una fuerza normal y una fuerza tangencial. La fuerza tangencial sería debida a cómo es el rozamiento, en este caso por el movimiento o rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Pero como he dicho que está bien engrasado, es decir, la única fuerza que va a ejercer posible el alambre sobre la bolita es normal a la bolita. En esta posición, si teníamos aquí el alambre, la dirección así, claro, uno dice normal, normal, perpendicular. ¿Cuál es la dirección perpendicular a qué? ¿Cuál es la dirección tangencial? Claro, porque uno dice, oye, tiene curvatura, pero yo me estoy fijando aquí en este tramo de la parábola. Es decir, que la recta tangente será esta, por lo tanto, la dirección normal perpendicular es esa. Esa, no otra dirección. Claro, por supuesto, ahora uno está pensando, con lo de la conservación de la energía mecánica, claro, ¿qué es lo que tenemos? Si lo que queremos analizar es el trabajo que realizan esas fuerzas, por supuesto, la fuerza esta de ligadura normal, que lo que evita es precisamente que la bolita se salga de esa trayectoria parabólica, ¿realiza trabajo? No realiza trabajo, porque el desplazamiento es perpendicular a esa fuerza. ¿Todo el mundo ha entendido lo que acabo de decir? ¿Cómo sé yo cómo es un desplazamiento? Cada instante, un desplazamiento infinitesimal. ¿No? Es decir, que este vector, que es el desplazamiento infinitesimal, tiene la misma dirección que la velocidad. Eso quiere decir que si la velocidad es tangente a la trayectoria es la parábola. Eso quiere decir que si v y la fuerza son perpendiculares, pues entonces el trabajo es cero, por supuesto. Porque es fuerza por desplazamiento, producto escalar, son dos vectores. Me imagino que hasta ahí ya, no solo en primero, sino antes habéis llegado a eso, ¿no? Bastante antes, en teoría. Bueno, eso quiere decir que la fuerza normal no, pero sí una fuerza tangencial, claro que realizaría trabajo de disipación. Claro, se opone al movimiento, por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento, en caso de que existiese, sería un trabajo negativo, es decir, que la energía mecánica iría disminuyendo a lo largo del movimiento. Y la oscilación, que es muy bonita, sería cada vez con una amplitud cada vez menor hasta que piti, 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 colorito, hasta el final quedaría parado. Bueno, quedaría parado abajo. Yo diría que no. No. Si es un rozamiento seco, no tiene por qué ser el punto más bajo. Si es otro tipo de rozamiento, a lo mejor sí. Pero ahí habría que tener cuidado. Incluso a lo mejor con vosotros este año podemos buscar a ver dónde se para en algún momento. Es decir, que no repito los problemas. ¿De acuerdo? De otros años. Siempre intento hacer modificaciones por una razón. Primero, porque si no me aburro. Está claro, o sea, que eso de soltar el mismo rollo todos los años es un rollo, nunca mejor dicho. Lo dejo para cuando ya mentalmente no me encuentre fuerte. Vamos a ver. ¿Hay más fuerzas? No, no hay ninguna fuerza más. Pues nada, ya tenemos sistema de referencia inercial, segunda ley de Newton, suma, la resultante, suma vectorial de las fuerzas, peso más la normal, igual a la masa por la aceleración. Voilà. Y ahora viene la decisión de decir, y esta ecuación que me está describiendo lo que ocurre aquí, ¿cómo quiero resolverla? Pues anda, la voy a resolver en un sistema de referencia, en un sistema de ejes cartesiano, el que he dibujado antes, precisamente.
Bueno, por comodidad voy a dibujar los ejes sobre, en esta figura, sobre el diagrama del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora nos cogemos y vemos a ver qué ocurre para la componente X, esta ecuación que es vectorial. ¿Qué pasa para la componente Y? Como es en dos dimensiones, si no tendríamos también para la componente Z. Vamos a ver qué ocurre para la componente X. Pues tendríamos, a ver, ¿cuál es la componente del vector normal? N sub X. Lo tendríamos aquí. Y N. Fijaos que quiero utilizar, ahí uno está pensando, por ahí veo caras, yo lo haría de otra manera quizás. Pienso que alguna cabeza está dándole vueltas por ahí. Es decir, hombre, ¿y por qué no coges un ángulo y el módulo del vector? ¿Estáis pensando en eso alguno? ¿No? Bueno, pero ahí no sé si os habéis dado cuenta de que estáis introduciendo un ángulo. Es decir, que si yo quiero trabajar exclusivamente con las coordenadas cartesianas, pues hombre, no quiero introducir ángulos. Podría hacerlo, ¿eh? ¿No? N por el coseno de este ángulo es en X. Pero en ese caso, no sé si os habéis dado cuenta de que estoy intercambiando tratar la fuerza con sus componentes cartesianas. Naturalmente, uno no se puede hacer trampas en el solitario. Si hay dos, tienen que ser dos. N, y si yo llamaría si llamo a este ángulo θ, pues entonces estoy intercambiándolo por N y θ. 2 por 2, no hay otra solución. Pero yo quiero todo en coordenadas cartesianas. Podría hacerlo. Entonces tengo N sub X. El peso no tiene, es decir, que tendríamos M por A sub X. Vale. La componente Y. Más. Tenemos N sub I. Por supuesto, aquí el peso, la gravedad está todo, ¿no? Tal. Pues entonces tendríamos, ahora es cuando aparece el signo menos, al descomponer el vector. ¿Está claro? Aquí suma vectorial, ahora los signos aparecen, no pongo N vector menos mg o cualquier suma vectorial, menos mg igual a la masa por la componente I de la aceleración. Eso es, una ecuación vectorial, dos escalares, en X y en Y. Y ahora uno tiene que mirar esto profundamente y decir, vale, ¿cuántas incógnitas tengo? A ver si uno dice, pues, por supuesto, nx, por supuesto, ni, que van a variar en el tiempo. O sea, que si uno está pensando que son constantes, ya está fallando también en eso. Es decir, que estas son incógnitas y además van a ser funciones del tiempo. Hombre, uno puede verlo como funciones de la posición, pero como la posición va a depender del tiempo, ¿entendéis? Como una regla de la cadena, eso también es posible. Es decir, ¿no? Bueno, tenemos nx y ni. ¿Y qué más tenemos? Por supuesto tenemos a x y tenemos a y. Bueno, realmente a x y a y, yo sé qué es la aceleración. La aceleración es la derivada del vector, cómo cambia el vector de velocidad con respecto al tiempo. La velocidad es cómo cambia el vector posición con respecto al tiempo, es decir, que naturalmente tenemos esto. O puesto en una notación habitual que introdujo Newton, pondríamos cada punto significa una derivada temporal. Eso es muy común, se ve en todos los libros. Es decir, que aquí tendríamos a x, realmente podría sustituirlo por la derivada segunda de la componente x con respecto al tiempo dos veces. ¿Estamos todos de acuerdo? Si esto es así, tendríamos que ax sería la derivada segunda de x, dos veces, x punto punto, y ahí de hecho, lo cómodo, esto que acabamos de decir, qué chorrada, bueno, qué tontería, ¿no? Uno lo da como eso va a ser siempre así.
independientemente de qué tipo de coordenadas vayamos a utilizar. Es decir, esto que estáis viendo aquí, eso es lo que hace precisamente que sea fácil trabajar con coordenadas cartesianas, en general, hasta que nos encontremos con problemas que uno vea que quizás no es tan cómodo utilizar esto, a pesar de que es muy fácil decir, anda, pues la aceleración es x punto punto, la componente x, la componente y de la aceleración y punto punto, etc. Bueno, es decir, que tenemos aquí muy bien. En general, naturalmente, en coordenadas cartesianas, como os pone ahí y recordando, ¿no? Fuerza neta, masa por aceleración, fuerza neta componente x, mx punto punto, etcétera, para la y y para la z. Eso es lo que estoy haciendo con este problema. Bien, si uno lo ve así, hombre, podría haberlo puesto de la otra manera a x y a y. Imaginaos que hubiese puesto a x, a y, como incógnitas, nx, ny, a x, a y, y alguno entre vosotros habría dicho, bueno, pero también tienes como incógnitas x e y. O incluso alguno podría añadir vx y vi. Ya puesto, si se le calienta a uno la boca, bueno, pone todo. Pero realmente todas estas son independientes, no, yo solo necesito x e y para saber cómo es la velocidad, componente x y componente y, para saber cómo es la aceleración, componente x y componente y. Es decir, que realmente lo que tenemos aquí no es nada más esto en escalar, naturalmente. Uno lo podía haber visto aquí y decir, hombre, lo que tenías aquí es dos incógnitas. La fuerza normal, n, vector, y la posición, el vector de posición, r. O sea, dos incógnitas vectoriales, 4 escalares, porque estamos en el plano x, y. Y estas serían también, pues por supuesto, ¿vale? Problema al que me enfrento. Eso en principio no tiene solución. Eso es imposible. Así, a palos secos, si me planto ahí, eso no tiene solución. Un sistema, primero un sistema de dos, en general, haya derivadas o no haya derivadas por ahí, un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas difícilmente va a tener una solución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, que ahí, si quiero realmente llegar a una solución, tengo que completar y como mínimo añadir, ¿cuántas ecuaciones más? 2 más. Si son 4 incógnitas, necesito 4 ecuaciones. ¿Está eso entendido? Bueno, pero claro, uno dice, vaya tontería, una de ellas es evidente desde el primer momento y otra también desde el segundo momento, porque yo también me cuido mucho de ponerla ya. Una de ellas es ¿qué? Que hay una relación. Ya tengo 3 ecuaciones. 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Todavía me falta una. Una que ya he puesto en la pizarra. Bueno, habría diferentes maneras, pero la más elegante es la que he puesto yo en la pizarra hace un momento. Es decir, que a veces se me escapan cosas que parece que se me están escapando que las digo con una razón, pero estoy pensando también en otra. Por ejemplo, en este momento estaba pensando. Necesito una cuarta. O sea, tengo aquí una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. De alguna manera, tengo que imponer que la fuerza normal es normal, es decir, que es perpendicular a la dirección tangente, a la recta tangente, a la parábola, en cualquier posición, en cualquier instante. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y cómo puedo hacerlo? Anda, ¿qué puse yo ahí? Que n por v era igual a 0. Eso es una ecuación escalar como un pimiento de grande, vamos. ¿O no? Bueno, pues vamos a cogernos la cuarta, que sería
nx, componente nx vx más ni vi. Nx, la velocidad, no quiero poner vx, sino x punto, que para eso vx es la derivada primera, vi la derivada primera, los puntos, más ni por i punto igual a 0. Y ya está. Bueno, ya está. Quiero decir, ahora ya nos podríamos recostar y decir, bueno, que me lo haga alguien. Pero desde el punto de vista, a ver si os dais cuenta, desde el punto de vista formal ya lo hemos conseguido, ya hemos llegado, digamos, a una primera cima. Quizás haya luego más dificultades, claro, más dificultades en el momento en el que yo dije, yo quiero una ecuación y ahí tengo 4, de alguna manera tengo que reducirlas a mano. Pero en principio ya desde el punto de vista formal tengo 4 ecuaciones independientes, no se os olvide, 4 ecuaciones independientes, porque yo puedo añadir combinaciones lineales o combinaciones de las... y también serían ecuaciones nuevas, pero no independientes, no me da más información. Es decir, que añadir aquí la ecuación correspondiente a la conservación de la energía mecánica no da una ecuación independiente más. Cuatro ecuaciones, 4 ecuaciones. Y además, si lo resuelvo todo ello, de post, digamos, de regalo, contesto a una cosa que no me habían dicho. Porque lo que yo os he dicho al principio, lo que os he preguntado es determinar el tiempo, describir el movimiento, pero no explícitamente he dicho, hállame la fuerza normal. Hombre, lo podría preguntar. Pero no, es decir, que cuando yo quiero saber el movimiento, no tengo por qué saber o por qué llegar explícitamente a saber cómo es la fuerza normal. ¿Entendéis ahora el...? Vale. Pues vamos a ver si logramos una ecuación. Reducir el número de ecuaciones. Claro, reducir el número de ecuaciones y el número de incógnitas en esas ecuaciones. ¿Entendéis? Es decir, que yo no puedo reducir de 4 ecuaciones a 3 ecuaciones que aparezcan 4 incógnitas, porque entonces hay un asunto. Estoy haciendo el gilipollas. Pero sí puedo reducir de 4 a 3 en la que solo aparezcan 3 incógnitas. Entonces, genial, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, tenía en esta nx, mx punto punto, estos son 2 puntos, ni menos mg igual a m y punto punto. Pues voy a ver ya, si me cojo estas dos, me voy a liquidarla ahí. Liquidar entre comillas. Bueno, ¿cómo puedo? Pues sabiendo que es i punto punto. Y no se os olvide que aquí teníamos igual a x cuadrado y x punto más y punto igual a 0. La derivada segunda de i con respecto al tiempo 2 veces. Eso es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de i con respecto al tiempo. Bueno, ¿no? Si no entendéis, si no lo veis bien me lo decís. ¿No lo ves? No se ve, no se ve bien. Pues ciertamente no se ve bien. No, fijaos que no habéis dicho, se ve muy oscuro, ¿no? A ver si, y el otro día se veía oscuro, ahora que lo recuerdo. Que dije, tengo que mirar el... Tengo que no se me olvide. Lo voy a poner así. Mirar, proyector, aula 4. A ver si no soy tan capaz de decirlo o jugar yo con ello. De todas maneras se parece, ¿no? Bueno,
¿Es eso cierto lo que he escrito? No, no hay nada. La derivada segunda, pues es la derivada de la derivada. Pues me voy a ocupar, voy a hacerlo mejor. Me voy a ocupar de esto. La derivada de y con respecto al tiempo. Sabiendo que hay una relación entre y x. Fijaos, la derivada de y con respecto al tiempo será la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Lo veis? Fijaos que hay una relación, claro, aquí lo estoy... ¿no? Efectivamente, a través de... en el tiempo, pero yo lo puedo hacer a través de la coordenada x. Eso, ¿perdón? Sí, cómo no. O sea, que yo estoy buscando, aquí cuando he puesto la flecha, tengo que hacer la derivada segunda, hombre, tengo que pasar por la derivada primera. No me queda más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Y le digo, bueno, digo, ¿cómo es la derivada primera de y con respecto al tiempo? Pues yo lo puedo relacionar a través de x. La derivada de y, es decir, que si tú estás pensando y es una función del tiempo, lo puedes ver como y es una función de x, que es una función del tiempo. Así. Claro, si uno está viendo eso, está viendo la regla de la cadena en las derivadas. Y uno dice, pues la derivada de y con respecto al tiempo será la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Esto qué es? Esto no es nada más que x punto. Y anda, y esto, hombre, esto solo tengo que derivar esto, y esto es 2x, ¿no? 2x por x punto. 2x, x punto. 2x por la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de y, pues lo pongo así, ya que utilizo ahí la derivada de x con respecto al tiempo. Muy bien, genial. ¿Todo el mundo lo ha pillado? Primero, quiero liquidar la y. La y me aparece con, no y, sino la derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces, ¿sí o no? Y en grande aquí. Entonces, de alguna manera, tendré que expresar esa derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces en combinación, como combinación de otras incógnitas que tenga ahí. Uno piensa nx, ni y x, solo tienes las otras tres. Pues voy a ver cómo lo puedo hacer. Claro, yo ya tengo aquí delante y igual a x cuadrado, ahí ya está diciendo si hay una relación entre x y y, pues vamos a ver cómo van a ser las variaciones de y con respecto al tiempo dos veces a través de x. ¿Ahora sí? Entonces, por eso puse, yo busco esto, pero esto no significa nada más, que lo puedo decir, cómo es y en el tiempo, cómo es y para una posición de x que depende del tiempo. Entonces aplico la regla de la cadena en la derivada. Esto es muy común, muy importante, porque aparece muchas veces. De hecho, para definir, iba a decir lo que, ¿no? Cuando hemos visto energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El teorema de dónde sale lo de la energía cinética, ¿no? Eso que llaman el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Os suena eso, no? Pues resulta que para hacer eso hay que hacer una transformación como la que he hecho yo aquí. Otra cosa es que os la hayan hecho, pero así es. Bien, pero necesitamos la derivada segunda, todavía estamos. Ahora tengo que cogerme y decir ahora ya todo. Es decir, que tendré la derivada con respecto al tiempo de 2x, todo esto. Esto es, bueno, tengo el producto de tengo un producto de términos ahí que dependen del tiempo, por lo tanto, ¿qué tendremos? 2x punto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, esto es x punto, vamos a poner aquí, estoy mezclando la notación y no me gusta eso. Más, ¿qué tenemos a continuación? 2x por la derivada del segundo con respecto al tiempo. ¿Cierto o no? O sea, que aquí tenéis que ver que esto depende del tiempo y que todo esto depende del tiempo.
y estoy derivando con respecto al tiempo. Bueno, y esto si lo quiero poner con puntitos, significaría, vamos a ponerlo en rojo, que y punto sería 2 veces x punto al cuadrado, x punto por x punto, más 2x por x punto. ¿De acuerdo? Es decir, que he cumplido mi palabra y he liquidado y puedo sustituir aquí. Voy a hacerlo, si os parece ya. Sustituyo. Entonces tendría aquí podía haber sacado el 2 factor común. Bueno. Fijaos que ahí me aparece la derivada primera de x y la derivada segunda de x con respecto al tiempo. Ambas. Bueno, pero a cambio, ¿qué he hecho? Claro, he gastado esta bala. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que he hecho desaparecer el y punto, pero ya he gastado la bala de y igual a x cuadrado. Ahora tengo ahí, ¿qué veo? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esta es la 1. Esta es la 3. Las incógnitas son nx, ni y x. Ahí ya me aparece. ¿Vale? Bueno, algo hemos reducido, no está mal. Sí. Bueno, sí, perdón. Sí, y punto, ¿dónde lo puedo quitar? Tienes toda la razón. Gracias por llamarme la atención. En eso. Y punto, aquí pongo igual a 0. ¿Dónde teníamos y punto? Aquí. 2x por x. Gracias. Es decir, que estoy utilizando... ¿Vale? Gracias, por si no quedaba ahí tiene toda la razón vuestra, eso es estar atento. Eso quiere decir que eso que ha hecho vuestra compañera significa que está atenta. Porque lo que dije es cierto, no es correcto. Dije nx, ni y x, y es verdad que quedaba un i ahí. Pero es verdad también que lo había hecho antes. Sí. ¿Perdón? ¿Aquí? Igual, 2x puse. Ah, sí, claro, porque... ¿qué tenemos? 2x. Deriva x cuadrado con respecto a x. Aquí. 2 diferencial de x dividido por diferencial de t, la derivada de x con respecto a t. Yo recomendaría más bien, más que copiar, más mirar la pantalla, es decir. Pero bueno, eso ya ahí no lo puedo... Es decir, os recomendaría más estudiar por el libro, por los libros en general, en este caso por el libro que os recomiendo, y estar muy atentos durante las clases. Es decir, estudiar solo por los apuntes yo diría que no es buena idea. En especial mirar por los apuntes que son de mis clases es peor idea todavía, porque no soy un profesor clásico en ese sentido. ¿No? Creo que en eso estaríamos de acuerdo. Sobre todo los que ya me conocen. Pero bueno, a lo mejor es una apreciación mía falsa. Vamos. Bien, he hecho la derivada de y con respecto al tiempo, dije esto, derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo, derivo y con respecto a x, sabiendo que y es igual a x cuadrado, eso es 2x por la derivada de x con respecto al tiempo. Eso lo sustituyo, donde dijo vuestra compañera, muy acertadamente, donde me aparecía y punto, derivada de y con respecto al tiempo. Ahora sí ya estamos de acuerdo, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a borrar un poco y dejar otra vez clara la pantalla.
Vamos a ver si soy capaz de... nx, ni menos mg igual a m, 2, era 2x punto al cuadrado más 2x, x punto punto. Y luego teníamos aquí nx por x punto más ni por, y que teníamos ahí 2x, x punto, igual a 0. ¿Vale? 3 para 3. Bueno, incluso esta ecuación, la ecuación 3, todavía la puedo simplificar un poco más, ya a la vista, porque uno dice, anda la mar, ¿y por qué no saca factor común x punto? Efectivamente, en esta podemos sacar factor común y tendríamos nx, ¿qué factor común? Tengo x punto y x punto en ambos, es decir, que tendríamos nx más ni por 2x, todo ello por x punto, igual a 0, y ahora viene lo bonito. Esto se tiene que cumplir en cualquier situación, en cualquier instante, para cualquier posición, es decir, que se tiene que cumplir que nx más ni por 2x tiene que ser igual a 0. He sacado factor común x punto, que lo tenía en los dos términos, y alguien entre vosotros, ahí es tirar a matar, en ese, o sea, ya veis que me he adelantado un poco. Es decir, anda, pero tú tienes otra posibilidad ahí, ¿no? O sea, si tengo esa ecuación, tienes dos posibilidades. O un término está multiplicando, o un término en el producto es 0, o bien el segundo término es 0. Es decir, que la otra posibilidad es que x punto sea 0. Eso es cierto, pero x punto es que sea 0 se da solo en ciertas posiciones individuales. Y esto tiene que ser cierto para cualquier posición, en cualquier instante. Lo que quiere decir que la que andamos buscando general es esta otra. Bueno, por lo tanto puedo incluso entonces, siendo esto así, pues tendremos nx, vamos a dejarla ya así, ni 2x igual a 0 y nos trincamos todo esto, liquidado el asunto. Y ahora, ¿cómo me cepillo aquí a... me voy a 2, ahora voy a... Antes quité solo una, ahora me voy a quitar 2 de un solo golpe. ¿Cuáles? Yo quiero el movimiento. Las fuerzas ahora mismo de ligadura no me interesan demasiado. Voy a liquidar nx y ni. ¿Cómo? Hombre, uno lo está viendo claramente. Dices, nx lo sustituyo en esta ecuación por su valor mx punto punto. Es decir, que tendré aquí, voy a ponerlo en azul, mx punto punto. He gastado esta. Más ni, anda, ni ¿cuánto vale? Pues pasa mg sumando, es decir, que tendríamos aquí m por g más 2x punto al cuadrado más 2x por x punto punto, pasa sumando, saco factor común m y multiplico por 2x igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa ya que uno ve claramente es que primero es una ecuación una incógnita, x. Segundo, que naturalmente no sé a qué estás esperando, Miguel, para trincarte la masa inmediatamente porque la tienes en los dos términos. Es decir, que la ecuación del movimiento tendremos aquí x punto punto más, vamos a poner, a ser un poco ordenados, poner los términos de mayor orden, que quiere decir con mayor derivada, el orden de la derivada en primer lugar, y luego voy poniéndolos por orden según me vayan apareciendo. El siguiente va a ser, tengo aquí x punto punto,
Tengo aquí también x, a ver cuánto tendríamos, 4, es decir, que tendría aquí 1 de esta, más tengo 2x por 2x, 4x, ya tengo esto, y tendríamos este término, más que tendríamos aquí 4x, x punto al cuadrado, este término, más, si no me equivoco, creo que lo he agrupado bien, x punto punto, x punto punto, 2x, 4x, luego teníamos 2x, 4x por x punto al cuadrado, genial, y 2xg. Voilà. 2x, ¿dónde? ¿Perdón? ¿Dónde? Aquí, x punto punto, tengo 1, y luego tengo 2x por 2x, 4x al cuadrado, sí, 4x al cuadrado. Cierto. Entonces esta es la ecuación del movimiento. Vamos a dejarla, x me la dictáis, x punto punto, 1 más 4x al cuadrado. ¿Qué teníamos a continuación? X punto, ¿no? ¿Por cuánto era? X punto, 4x al cuadrado, ¿no? 4x al cuadrado por x punto, ¿no? 4x por x punto al cuadrado. Y luego teníamos 2xg, si no me equivoco, ¿no? Ya hemos llegado a lo que queríamos en principio. Y ahora viene el momento de la, iba a decir, de la verdad. Es decir, hay que resolver eso. Si yo soy capaz de resolver esta ecuación, ¿qué significa resolver? Integrar. Implícitamente, ¿cuántas veces tengo que integrar? 2, porque tengo hasta la derivada segunda. 2 veces, en principio, pues ya tendría x de t. Claro, si uno dice hasta la derivada segunda, es decir, que si quieres la posición integrar 2 veces, cada vez que integro, si yo fuese capaz de integrar, que esa es otra cuestión, entonces que se estaría introduciendo una constante de integración, ¿no? Dos constantes de integración. Desde el punto de vista matemático. Integración. Desde el punto de vista. ¿Y eso a qué corresponde físicamente? Naturalmente a las condiciones iniciales del problema. Es decir, que las constantes de integración se determinan a partir, en este caso, fijaos que dije 2, dónde se encontraba y que se encontraba en reposo. Eso significa que x punto tiene que ser 0, porque está en reposo, y que x era menos 1. Es decir, que ahora formalmente ya tendríamos el problema. ¿Tiene solución eso? Primero, ¿y cómo lo pongo? ¿Entendéis? Por eso, ahora os dais cuenta, quizás, tenéis la asignatura de métodos matemáticos, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Ahora, que la da el profesor... es verdad, Cristina. Y ahí os dan, si no me equivoco, ecuaciones, si no en esa, en otra, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ya estáis manchándoos con las ecuaciones diferenciales, como son, si son... Por cierto, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Para nuestra desgracia, ¿qué? Bueno, iba a decir, para nuestra desgracia, no. Para nuestra diversión es que es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Jopelines, ya tengo aquí, fijaos, el primer término x punto punto por 1, eso es lineal. Pero x punto punto por 4x al cuadrado, uno ya ve el x al cuadrado, eso ya no es lineal, por lo tanto, ni de por asomo eso va a ser lineal.
Encima aquí en este otro término, x por x punto al cuadrado, vamos, eso ya, hombre, por lo menos tenemos la última que es 2x, ¿de acuerdo? Otra cosa, es decir, que no es lineal, y eso es lo que hace bonito el movimiento. Tranquilos que todavía no hemos terminado. Otra cosa, y más, veréis por ejemplo en este caso, bueno, casos similares, cómo nosotros podremos intentar aproximar esa ecuación del movimiento a una ecuación del movimiento que sea lineal. ¿Qué significa eso desde el punto de vista físico? Que digamos las oscilaciones no sean desde una amplitud finita, sino una amplitud muy pequeña, es decir, muy cerca de la posición de equilibrio estable, que es justo el punto más bajo. Si hacemos eso, veremos que esta ecuación, si la aproximamos, se transforma en una ecuación diferencial lineal. Y encima, no solo esa, sino que es la ecuación correspondiente al oscilador armónico simple, líquida, o sea que uno lo vería y podría llegar sin necesidad de integrar nada más. Ya lo veremos porque una parte de la asignatura también es recordar lo que son oscilaciones, no solo oscilaciones normalitas, sino modos normales de oscilación, es decir, oscilaciones acopladas. O sea que hay que recordar lo que son las oscilaciones simples para poder llegar a oscilaciones en sistemas acoplados. ¿Vale? Bueno, pero ahora uno dice, pues ni por asomo sé resolver eso. Vamos a resolverlo. Lo tengo ya ahí resuelto en un archivo, ¿eh? Lo tengo resuelto las ecuaciones puestas de diferentes maneras. Este sí lo hice el año pasado. Pero quiero escribirlo lentamente ahora a mano, por lo menos esta ecuación. Fijaos. Estuvimos el otro día, a ver, que me ponga en situación. Quiero resolverlo con matemática. Todos son funciones. A ver, tendré la suerte de que haya alguna función en matemática que me permita resolver ecuaciones diferenciales. Pues vamos a tener esa suerte. Solo nos falta encontrar cómo se llama. Por supuesto, una cosa bonita, por ejemplo, en una asignatura de informática, con C, ahora vamos, sería precioso, es para todo el semestre prácticamente, cogerme esa ecuación y programar en C la solución a esa ecuación diferencial. ¿Entendéis? Y fijaos que tendríamos tiempo, 4 meses. Pero fijaos que lo doy porque entonces tendríamos que ver qué métodos, es decir, eso es lo bonito pero no es ahora el momento. Yo necesito una herramienta, a ver si entendéis, ahora necesito una herramienta que me permita resolver las ecuaciones del movimiento sin que vosotros tengáis que saber métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales. ¿Está eso claro? Tengo dos opciones. Si tengo esa herramienta, puedo hacer problemas bonitos como este. Si no tengo una herramienta como esa, entonces me tengo que otra vez repetiros problemas que ya estáis hartos de ver. ¿Está claro? Y yo creo que por lo que pagáis, iba a decir, merece la pena que intentemos ver cosas nuevas. Creo. Bueno, ¿por dónde busco? Uno dice, madre mía, hombre, computación simbólica, a ver si hay suerte. Vale. Me dice, hombre, mira qué suerte, cálculo, jopelines, resolución de ecuaciones. Bueno, hombre, mira, esto me permite resolver ecuaciones, si uno cliquea, normales, no diferenciales. Pero es que aquí dice, anda, soluciones exactas a ecuaciones diferenciales e incluso soluciones numéricas, porque si no tiene, ahora, fijaos lo siguiente, si no tiene solución exacta, es decir, si eso no se puede integrar, ¿qué hacemos? No significa que no podamos aproximarnos, o sea, que no tenga solución exacta es que no lo pueda expresar como un número, una combinación, una suma de términos finito de funciones elementales. Eso es lo que significa. Sería una suma infinita de funciones elementales, una suma infinita. Habrá que aproximarlo. Eso es lo que hace la solución numérica. Vamos a utilizar entre estas dos. Es muy importante esta herramienta, por eso ya la utilizo en Edesol. Esta es la que nos permite hacer bonita la asignatura. Bueno, pues una función corchete, corchete, y ya solo hay que pensar cuáles son los argumentos que necesito. Hombre, por supuesto, uno iba a decir,
que necesito decir cuál es la ecuación. Ecuación o ecuaciones, ¿no? ¿Qué necesito más? O sea, los argumentos está claro, la ecuación o ecuaciones. ¿Qué más? Hombre, decirle cuáles son las incógnitas. Si eres tan amable, pues también le tendrás que decir, en este caso, X. Y, por supuesto, le tendrás que decir cuál es la variable independiente, porque él no tiene por qué, el ordenador no tiene por qué entender cuál es la variable dependiente, ni independiente, ni nada de eso. Y además, si lo estás integrando numéricamente, solucionando numéricamente, tendrás que decirle cuál es el intervalo en el cual quieres tú obtener la solución. Ya está. Con eso, liquidado el asunto. Pues vamos a escribir. Podría utilizar NDSolve, pero una que es más agradable a la vista para vosotros es NDSolve. Uy, solve. Bueno, corchete. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener aquí? Hombre, uno dice, solo tienes una ecuación, una. O sea, no hay una lista de ecuaciones. No se os olvide que las condiciones iniciales son también ecuaciones que tienes que imponer. Por lo tanto, aquí, desde el punto de vista matemático, hay tres ecuaciones. La ecuación del movimiento, que describe el movimiento, que es la principal físicamente, esa es la fundamental, y digamos, subordinada a esa, en menor orden de importancia, tienes las dos, pero son dos ecuaciones. Entonces tendremos que escribir ahora. Lista. Primera ecuación. ¿Cómo es una función x de una sola variable? ¿Cómo puedo expresarle las derivadas? En vez de con puntos, con primas, con acentos. X. Segunda derivada. Le tengo que decir expresamente que es del tiempo. No, ahí no vale. Tengo x, prima del tiempo, por, abro paréntesis, 1 más 4x al cuadrado. 4 por x, que depende del tiempo. Cuidado, no puedo poner. Esto no. Es la función que depende de x del tiempo al cuadrado. Eso sí. ¿Vale? A esos pequeños errores, pues ya los vamos. Cierro paréntesis. ¿Qué más tenemos? Más 4x por x punto al cuadrado. 4 por x de t por x prima de t al cuadrado. Genial. Más 2 por, ¿qué más tengo por aquí? Por x de el tiempo por g. Sí, porque es numérica. Vuestra compañera ya sabe que entonces si pongo una g como letra, claro, y quiero resolverlo numéricamente, te dirá, yo no puedo resolver algo si no me das valores para los parámetros, en particular la gravedad. Vamos a ponerle 10. Es decir, que podríamos poner aquí 2 por 10, pues le pongo un 20 y liquidado el asunto. Es una ecuación. Uno diría, escribe igual. Pero si el otro día estuvimos viendo que el igual me sirve para asignar, ¿no? Darle nombre a las cosas. Una cosa es darle nombre a las cosas y otra es decir que es una ecuación. Igual, igual. Como en otros lenguajes, por otro lado. Igual a 0, ¿no? Ya tendríamos una ecuación. Coma, la siguiente ecuación. X de 0 igual a menos 1. Y x prima de 0 igual a 0, que para eso parte del reposo. Ya tengo las, voy a ponerlas así de arriba abajo, para que lo veáis. ¿Veis? 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué necesito? Decirle cuáles son las incógnitas. Si hubiese más, imaginaos por un momento, si fuese un sistema de ecuaciones con más de una incógnita, entonces es una lista de incógnitas. Entonces tendría que poner llave, una incógnita, coma otra incógnita. Pero como es una, podría poner las llaves, pero no es necesario. X. Puedo poner x de t o x. Si queréis pongo x de t. Funciona de las dos maneras. Coma. Tercer argumento. Decirle cuál es la variable independiente. Estoy utilizando t. Estoy diciendo desde el tiempo t igual a 0 hasta... Pruebo, a ver qué pasa. Pues 10 segundos. ¿Vale? Y ahora es cuando uno cruza los dedos y dice, bueno, vamos a ver si sale algo. Genial. Bueno.
La ley de Murphy no se ha aplicado esta vez para mí. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, no sale nada en rojo, lo cual es bueno. Y uno ve ya ahí una pequeña idea de que hay unas oscilaciones por detrás, lo cual es genial, porque eso físicamente tiene sentido. ¿Qué significa esto? Dice, anda, función interpolada, a ver si entendéis lo que está haciendo. Está hallando una solución aproximada numérica. ¿En qué puntos? No te está dando en todos los puntos, son infinitos, ¿no? O sea que si yo cojo en el intervalo de 0 a 10, ¿cuántos tiempos hay ahí? Infinitos tiempos. Lo que está intentando hacer es, para un número finito de instantes, encontrar cuál es el valor correspondiente a x. Aproximadamente, ese es el método numérico. Para vosotros, para mí es como si fuese la verdad. Ahí hay pequeños errores numéricos. Pero bueno, los métodos, por ejemplo, aquí está utilizando seguramente un Runge-Kutta de cuarto orden, que es muy estándar. O sea, ¿lo veis? Ese es el nombre de... Hay diferentes métodos de resolver estas ecuaciones. Eso ya... ¿Y qué es lo que hace con esos puntos? Para un t tengo un x, para otro t tengo otro x, para otro t tengo otro x. ¿Qué hace con esos puntos? Pues lo que hace es hallar una función interpolando entre esos puntos. Por defecto, no os tiene por qué preocupar cuál es, pero yo os digo, es una interpolación de tercer orden. Es decir, es un polinomio de tercer grado. Todo eso se puede cambiar, pero ¿para qué tocarlo si sale muy bien así? Podríamos intentar la curiosidad, me pica, es decir, oye, a lo mejor la máquina es capaz de llegar a una solución exacta. Entonces podría utilizar... No ha sido capaz. Lo cual no quiere decir que no exista, ¿eh? Son dos cosas diferentes, que digamos los trucos que él intenta no den resultado, a que no haya, a lo mejor se puede llegar a eso. Pero bueno, para nosotros podemos utilizar esto y lo único, quietos paraos, os he dicho hora y media pagáis, hora y media, hemos empezado. Es un segundo nada más. Quiero ver representada la solución. Vamos a darle un nombre, Sol. Por cierto, una cosa, para que probéis y veáis que esto también funciona. ¿De acuerdo? Funciona. Ahora mismo no os habéis dado cuenta cuál es la pequeña diferencia. Un segundo. Vamos a llamarle Sol. Le he dado un nombre. Ahora habéis visto el igual, le he dado un nombre. Ahora existe Sol detrás. Sol. Bueno, y ahora incluso puedo dibujarla. Depende del tiempo, ¿no? Plot. ¿Qué tengo que dibujar? Sol. Que depende del tiempo. ¿Entre qué tiempo? Entre t, 0, puse 10, ¿no? Ahora, naturalmente aquí tenéis que tener en cuenta que eso es una opción. Os veis que el próximo viernes nos manchamos todas las manos, vosotros también. Ahora es simplemente para que veáis la utilidad. He querido matar dos pájaros de un tiro. Primero, tiraros rápidamente al agua fría en la parte física. Ya veis que es un problema, en principio no tiene nada de particular, ¿no? Claro, si yo miro el problema de la escalera, entonces sí veo que tiene algo de particular. ¿Entendéis mi mala intención de decir? En principio no tiene nada de particular, pero bueno, viendo las deficiencias, pues no sería quizás el problema que más os gustaría así al principio. Bueno, aquí access label, pues nada más t y x, sí, para ponerlo de una manera. Eso sería, entonces, podría saber cómo es la velocidad, incluso podría saber cuál es, aquí puedo, fijaos, hallar el periodo visualmente, fijaos, empieza en -1, ¿no? Era cuando x es igual a 0, o sea que tendría que resolver eso. ¿Estamos de acuerdo? Visualmente uno diría, esto es 1, 0, 5, 0, 6. Eso es lo que haría uno, pero yo lo quiero lo más exacto posible. Es decir, que tendría que intentar encontrar la raíz. ¿A qué ecuación? Sol de t
igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sol es x, x de t. Y que empieces en 0,5. Bueno, ahora sí. Para dejaros así buen sabor, porque quería contestar a lo que había preguntado. El tiempo que tarda en llegar a la posición más baja es 0,589245 segundos, teniendo en cuenta que la gravedad la he tomado como 10. Y ahora sí nos podemos ir. ¿Vale? Nos vemos el... Ya veréis cómo, de verdad, si tenéis, se pueden hacer cosas muy bonitas.